Gracias. Hola a todos. Voy a estar hablando sobre el análisis funcional que le realicé pues, a la paciente de seudónimo Di para respetar su identidad. Edad 16 años, estatus 3, nivel de escolaridad pues bachillerato, nacionalidad estadounidense, sexo femenino. Su familia está constituida pues por 4 integrantes: su padre biológico, quien es carpintero, su madrastra, quien es esteticista, esa es su ocupación, su medio hermano que está en quinto de primaria y ella que está en 9º grado pues de bachillerato, educación superior. Ya para el motivo de consulta, ella dice: no le caigo bien a la gente, pues no suelo ser normal y molesto a mi familia, parecen ser perfectos sin mí, y bueno, insisten en hablar de mi mamá. Estoy cansada de decirles que estoy bien. Además, están enojados por los objetos que pues ella suele tomar. Y yo solo soy rápida y necesito relajarme un poco. Ya en la descripción del problema encontramos que ella pues hace 6 meses vivió un accidente automovilístico con su mamá donde perdió la vida. Después de eso empieza a robar en tiendas. Además, antes del accidente pues vivía únicamente con su mamita y tenía una relación distante y conflictiva con su papá, relación que aún se mantiene y ahora se generalizó hacia su madrastra y hacia su medio hermano. La operacionalización de las conductas es esta. 1. Tomar y guardar objetos que no le pertenecen. B. Alejarse de las personas al estar cerca de ellas o antes de estarlo y disminuir el contacto visual. C. Ofender a las personas e irse de los lugares. En el nivel de priorización encontramos que la primera tiene un puntaje de 550, en la segunda un puntaje de 420 y en la tercera 310. En la medición de las conductas blanco o líneas base, entonces hice un registro de frecuencia donde la primera conducta tiene una tasa del 43%, la segunda de un 85% y la tercera de un 43%. Para los métodos de obtener información, la entrevista. Para los de corroborar, el autorregistro y la observación directa por el ABC. Aquí podemos encontrar la entrevista. Encontramos que hay, para cada respuesta hay un C1, un C2 y un C3. C1 significa pues respuesta a la conducta 1, de la respuesta a la conducta 2, C2 y de la conducta 3, C3. Ya acá podemos encontrar el registro donde ella dice lo que sintió, lo que pensó, lo que hizo y las consecuencias. El método ABC. Ya encontramos aquí el análisis funcional. En la primera conducta encontramos que ella toma y guarda objetos que no le pertenecen desde lo motor, desde lo fisiológico ella siente enojo. Las consecuencias son reafirmar esa creencia irracional que tiene al obtener un objeto gratis, además disminuir el enojo. A largo plazo pues puede ser detenida por un delito y no puede pasear por el centro comercial con su novia. La contingencia es un refuerzo intencional para reafirmar esa regla y hay un reforzamiento negativo y natural. ¿Ante qué estímulos? Ante el contexto discriminativo de las tiendas que venden productos tangibles y el estímulo discriminativo de personas que la ofenden. La OP sería la muerte de su madre y esa creencia irracional que tiene, si hay fuerzas que pueden llevarse a las personas al azar, también deberían haber fuerzas que tengan cosas gratis. La función es reafirmar esa creencia irracional y disminuir el enojo al obtener algo tangible gratis como ropa, joya, comidas, peluches, etc. Ya en la segunda respuesta encontramos alejarse de las personas al estar cerca de ellas o antes de estarlo y disminuir ese contacto visual desde lo motor. Desde lo fisiológico es la sensación de ansiedad. ¿Qué consecuencias? Disminuye la sensación de ansiedad. A largo plazo, pues tiene un repertorio conductual reducido, socialización, además un déficit para resolver conflictos. Las contingencias que son reforzamiento negativo y natural. ¿Ante qué contexto? Un contexto generalizado, ya colegio, hogar, centros comerciales, en todos los lugares. En el estímulo discriminativo encontramos personas desconocidas o personas con las que ella ya tiene conflictos. En la OP encontramos que ella a lo largo de su historia de aprendizaje ha sido insultada por las personas desconocidas o ha sido insultada pues, por las personas con las que tiene conflictos, ¿cierto? Generándose ahí un condicionamiento entre personas desconocidas, personas con las que tengo conflictos y la respuesta de ansiedad. ¿Qué función tiene? Pues evitar esa ansiedad o escapar de ella cuando ya se está sintiendo. Para la tercera respuesta encontramos irse de los lugares desde lo motor, ofender a las personas desde lo verbal y sentir tristeza desde lo fisiológico. La consecuencia es disminuir las respuestas de tristeza. A largo plazo es que pues, no se puede cambiar los hechos del pasado, ni dejar de sentir emociones, en este caso, pues la tristeza. La contingencia es el reforzamiento negativo natural. ¿Ante qué estímulos? Estímulos que fueron previamente pareados a la madre. ¿Ante qué contexto? Pues ya es un contexto generalizado, casa, carros, escuela. La OP es la muerte de la madre y este accidente pues automovilístico. Y la función es evitación a sentir tristeza y escape evitación a sentir tristeza o escapar de la tristeza cuando ya se está sintiendo. Las alternativas de tratamiento para la primera son terapia cognitiva de Beck para modificar esa creencia irracional nuclear. No reforzar es imposible porque es un refuerzo automático. Entonces sería mejor ver cómo generamos esa conducta alternativa.
En este caso, entrenamiento en habilidades sociales, específicamente para expresar de forma justificada la molestia, el desagrado o el enojo. También, adicionalmente, castigar, como devolviendo los objetos, sería castigo negativo. Para la segunda conducta, para eliminar la OP, trabajamos la exposición, es decir, socializar en lugares que permitan romper ese pareamiento entre el estímulo de personas desconocidas o personas con las que tienen conflictos y la respuesta de ansiedad. Para generar esta conducta para también eliminar la OP, se encuentra el reforzamiento automático o natural. ¿De qué manera? Permitiéndole participar en el club de música que quiere. Además, este contexto también sirve para que ella pues socialice, es decir, que haya exposición. ¿Cómo no reforzar? Hacer que las personas desconocidas o personas con las que tienen conflicto no le permitan a ella que se aleje, ni ellas tampoco pues llegar a alejarse. ¿Cómo se puede generar esta conducta alternativa? Pues enseñando terapia de relajación y respiración o terapia de relajación muscular progresiva. También teniendo un entrenamiento en habilidades sociales como la defensa de los propios derechos, expresión de opiniones personales, incluir el desacuerdo, afrontamiento de críticas, hablar en público y también iniciar y mantener conversaciones. Para la tercera conducta, en la eliminación de la OP, propongo la terapia de aceptación y compromiso, pues para trabajar y elaborar ese duelo ante la muerte de la mamá. ¿Cómo no reforzar? Hacer que las personas continúen cerca de ella o también impidan que ella se aleje después que ella los insulta. ¿Cómo podemos moldear esta conducta alternativa? Hacer que las personas pues se alejen solo si ella expresa de una forma adecuada que no quiere hablar de la madre. Bueno, ya para las estrategias de intervención dentro del contexto del consultorio de las FAP, debo decir que voy a trabajar unas actividades para la casa y otras actividades, por supuesto, durante la sesión. En la primera conducta me doy cuenta que ella no solo roba, sino que además, después de que yo le sugiero un entrenamiento en habilidades sociales, pues para que ella pueda mejorar su expresión del enojo, ella me roba. Entonces, en la estrategia 2, ¿cómo yo puedo provocar ese CR2? Entonces, lo que va a hacer es dejar una tarea en casa, donde ella va a llenar esta tablita, donde ella escriba la ofensa que le hizo la persona, la respuesta que ella dio y la respuesta que ella de pronto hubiera deseado darle. La idea es que esta tercera respuesta, poco a poco, la llevemos a una respuesta más adecuada. ¿Cómo? Por juego de roles y moldeamiento. O si ella prefiere, también llenar esta misma tabla, pero de acuerdo a unos videos cortos. ¿Cómo se estaría llevando esta enseñanza y este aprendizaje? Pues por modelamiento. Estos videos serían previamente revisados por mí y escogidos pues por mí, por supuesto. Ahora, si lo vamos a hacer de esta forma, entonces ya lo que va a escribir ahora es lo que ella hubiera respondido en el caso de esa persona, ¿sí? Es la única como diferencia. En la estrategia 3, ¿cómo vamos a hacer? Entonces voy a ir reforzando. ¿Cómo? De forma social verbal, es decir, por halagos, o de no verbal, como mover la cabeza, sonreír, tocarle suavemente su hombro, su brazo, hacer gestos con la cara, ¿cierto? De asentir con ella, decir como sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o bien, bien, bien. Entonces, de esta forma vamos reforzando. Ya en la estrategia 4, pues vamos a seleccionar lo que tuvo el efecto reforzante y lo que no. Lo que no tuvo el efecto reforzante, como fue el contacto físico, de haberle tocado suavemente el hombro o el bracito, pues entonces esto ya no lo vuelvo a hacer, no tuvo el efecto reforzante. Mientras los halagos, mover la cabeza, sonreír, eso sí tuvo el efecto reforzante, continúa haciéndolo. Ya en la CCL3 puede que la persona amiga que ella cree y piensa que cuando una persona lo ofende, merece que sea robada. Entonces, en la estrategia 5 propongo otra tabla, donde ella va a ver qué pasa después de que ella se expresa adecuadamente su enojo, su molestia, su desagrado ante una persona, después de que esa persona, ella piensa que la ofende. Entonces puede que la persona se disculpe, puede que la persona no se disculpe, pero entonces también robarla pues no soluciona ni cambia las cosas. Además, este malestar es temporal. Robarla realmente puede generar otras consecuencias, como ya hemos mencionado, más problemáticas y a comparación del malestar temporal, ¿sí? O de otros mecanismos para lograr, pues, si esta persona nos está ofendiendo. No sé, supongamos que sea nuestro jefe y nos está ofendiendo. Hay otros mecanismos legales para trabajar en ello. O se puede también dejar pasar la situación. Bueno, la tercera es, puede que la persona no nos haya ofendido, puede que la persona lo entendió, es decir, lo entendió, pero fue malentendido. Entonces, generar esto en la estrategia 5. Ya para la conducta problema 2, me doy cuenta que la paciente me pide la cita 3 veces y es solo hasta la cuarta sesión que ella decide asistir. Además, dice que solo pues, puede estar la mitad del tiempo, ¿sí? Propuesto. Y constantemente baja la mirada.
Además de esto, después yo me doy cuenta durante las sesiones que a medida que ella de pronto se enoja conmigo, llega a las siguientes sesiones 10 minutos tarde. Entonces ahí se puede evidenciar cómo ella pues se aleja de las personas desconocidas, disminuye el contacto visual y además también se aleja de las personas con las que tiene conflictos. Entonces, para provocar la CSR2, vamos a trabajar la relajación y respiración para que ella lo pueda hacer inicialmente en el consultorio y después lo pueda hacer si quiere antes o después o en otros lugares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle unos avisos cuando vayamos a tratar temas difíciles y por modelamiento le vamos a enseñar que ella también pida algunas condiciones como por ejemplo autorregularse, aunque puede pedir otras inicialmente conmigo, como, oye, dame un momento, o me lo podrías repetir, o, oye, podríamos cambiar esa idea, para que ella poco a poco también aprenda a pedir en las conversaciones algunas condiciones que ella desee. Bueno, vamos también a trabajar habilidades sociales en el consultorio, es decir, que ella me mire, lo que les estaba diciendo, que ella pues aprenda a pedir también. Y vamos también a trabajar una exposición, a socializar con personas desconocidas. Entonces, un día puede venir una terapeuta para trabajar una sesión. Ya en la estrategia 3 vamos a reforzar de nuevo. En la estrategia 4, pues de nuevo vamos a mirar lo que nos sirvió y lo que no. Lo que sirvió, pues lo continuamos haciendo, lo que no, pues dejamos de hacerlo. En la CCR3 podemos ver que ella me diga, no me gusta que me miren, hago el ridículo. Y además quería ir al psicólogo, pero pues no sabía por qué también no podía ir. Entonces en la estrategia 5 podemos trabajar por metáforas para que ella genere una aceptación y un compromiso a experimentar situaciones incómodas, pues porque por el hecho de ser incómodas no significa que debemos dejar de vivirlas. De hecho, a veces eso genera beneficios. Digamos, todos tenemos que ir al colegio alguna vez y todo es desconocido, nos puede generar miedo, ¿sí? Y no está mal. O una entrevista, ¿sí? Digamos que a lo largo de la vida tenemos que vivir situaciones incómodas y eso es adaptativo. Evitarlas es lo que no resulta tan útil. Bueno, ya en las estrategias FAB, ¿cierto? Para la conducta 3, encontramos que cuando yo hablo de la madre de ella me ofende y se quiere ir del consultorio. ¿Cómo podemos provocar? Entonces, a medida que vayamos trabajando la ACT, vamos a ir trabajando cada nivel del Hexaflex. Entonces, va a ser una exposición gradual, que va a aumentar su tolerancia a tener contacto con estímulos pareados a la madre. ¿Qué podemos hacer? Pues reforzar cada vez que ella genera esta aceptación, cada vez que ella genera este contacto, ¿sí? Cada vez que ella confronta, afronta y así vamos dejando la habitación atrás de ese repertorio. Ya en la estrategia 4, pues de nuevo vamos a continuar reforzando con lo que sí tuvo este efecto reforzante y lo dejamos ir lo que no, y dejamos de hacerlo. Listo, en la CCR3 puede que mi amiga que, por ejemplo, no quiere vivir de nuevo ese momento tan doloroso, donde recuerda que está sin ella. En la estrategia 5, entonces podemos hablar de que puede ser durante la terapia de ACT o al final, donde hablemos de cómo a veces, pues nosotros no puede que no nos guste sufrir, pero cómo nosotros a veces por no querer sufrir nos causamos a la larga más daño. Entonces podemos elegir a veces entre sufrir inicialmente un poco o sufrir muchísimo después y por mucho tiempo. Ya la intervención, entonces, vamos a decir que estas sesiones pues son de tratamiento y seguimiento, entonces son posteriores al contacto inicial, al motivo de consulta, a la evaluación y al diagnóstico. Entonces, las sesiones en total son 34 para estas tres conductas problemas. Para la primera son un total de 8, para la segunda un total de 14, para la tercera un total de 12. En las... también vamos a trabajar solo 2 sesiones máximo por semana, una de forma presencial y una de forma virtual máxima. Y siempre también, igual se van a dejar actividades en casa y durante la sesión. Para la primera conducta en la sesión 1 vamos a trabajar, vamos a explicar el tratamiento a seguir y firmar ese contrato conductual y vamos a dejar una tarea de completar la tabla. La tabla que les mencionaba anteriormente en FAB, de donde ella identifica cómo la ofendieron, qué le dijeron, cómo ella respondió y cómo ella le hubiera deseado responder. En la sesión 2 vamos a trabajar los juegos de roles y moldeamiento, como les he explicado ahorita, o videos cortos y modelamiento, dependiendo de lo que a ella le guste. La sesión 3 vamos a trabajar una reestructuración cognitiva de Beck, pues para modificar esa creencia irracional que ella tiene. También vamos a sensibilizar acerca del daño que ella genera a esas personas que robó, para que en la sesión 4 pueda haber una devolución de objetos. Y ahí se cumpliría el castigo pues, negativo. Vamos a trabajar también un juego de roles, pero ahí vamos a trabajar la exposición a sentir.
fisiológicamente este enojo, a vivir, a tener esa experiencia. Bueno, ya en la sesión 5, 6 y 7 y 8 ya son las de seguimiento. Claro está, si la sesión 4 o vemos que una sesión necesita trabajar un poco más, pues continuamos trabajándola un poco más. Dependerá también de la habilidad que tengamos nosotros como psicólogos clínicos y dependerá también de nuestro paciente y la velocidad a la que él pueda ir. Entonces, bueno, suponiendo que salió como esperábamos, entonces vamos a trabajar vamos a trabajar 4 sesiones virtuales, es decir, un mes, 5, 6, 7 de seguimiento, donde vamos a ver el autorregistro donde esta persona registra, ¿cierto? Escribe dónde sintió enojo, o sea, situaciones reales donde sintió el enojo. Entonces, ¿qué hizo cuando sintió el enojo? Y si esta expresión del enojo fue adecuada o si no. Entonces la persona también debe generar esta pues, reflexión durante un mes. Bueno, para la segunda conducta, en la sesión 1, de nuevo vamos a explicar el tratamiento, a firmar este contrato conductual. Vamos a enseñar la terapia aquí de relajación y respiración. Voy a llenar la tabla de registro de frecuencia, la persona debe llenar la tabla de registro de frecuencia persiguiendo la meta de llegar a hacer este ejercicio de forma autodirigida de 4 a 5 días. También vamos a dar otra tarea donde se plantee experiencias pasadas, ¿cierto? Donde ella defendió sus derechos o donde no los defendió y cómo lo hizo en realidad. La sesión 2 vamos a trabajar juego de roles y moldeamiento o videos cortos y modelamiento, dependiendo de lo que a ella le guste. En la sesión 3 vamos a trabajar la terapia ya de relajación muscular progresiva. De nuevo vamos a llenar una tabla de autorregistro, de registro de frecuencia, persiguiendo esta meta de 4 a 5 días, pero ahora entonces lo puede alternar entre relajación y respiración o relajación muscular progresiva. Ya en la 4 vamos a trabajar juego de roles y exposición, pero a defender sus propios derechos. En la sesión 5 vamos a trabajar el autorregistro, donde va ella a decir cómo defendió sus derechos, ya situaciones reales que ella viva durante estas 4 semanas, de cómo defendió sus derechos y cómo expresó sus opiniones personales. Y genera esa reflexión o esa retroalimentación de esa autoevaluación, donde ella diga si fue adecuado o no fue adecuado. Además, vamos a realizar durante la sesión una lista de temas para iniciar una conversación. Y vamos también a generar otra lista de diferentes razones por las que una conversación puede salir diferente a lo planeado y vamos a trabajar en un rol diferente. Entonces, nosotros cómo podemos a veces, o por qué podemos a veces haber rechazado una conversación, o generado una crítica, o disgustado en una conversación, o que se genere un malentendido, ¿sí? Y después, desde el rol de cómo yo, o sea, primero, cómo yo puedo rechazar de pronto a alguien en una conversación, o alguna idea en una conversación, o alguna conversación. Y después, cómo yo puedo ser rechazado en una conversación. ¿Por qué? Pues porque no todas las conversaciones pues serán agradables, por supuesto, y no saldrán de acuerdo a lo planeado. Ya en la sesión 6 vamos a trabajar juego de roles y moldeamiento o videos cortos de nuevo, dependiendo de lo que a la paciente le guste. Y vamos a revisar el registro de la semana 1 acerca de defender sus derechos y la expresión de sus opiniones personales, especialmente la de desacuerdo. En la sesión 7 vamos a trabajar la exposición, realizando la tabla de frecuencia de exposición de las conductas sobre iniciar una conversación con una persona desconocida, afrontar críticas y también hacerlas. Vamos a revisar ahora el autorregistro 2, pues, acerca de defender los derechos y sus opiniones personales. Ya en la semana 8 vamos de nuevo a revisar esta tabla de frecuencia de exposición de conductas con una persona, pero entonces, en la sesión 7 la vamos a explicar y en la sesión 8 y 9 vamos a llenarla, ¿sí? Haciendo esta exposición con una persona. Y también acabaríamos ya el registro de la semana 3 y 4 acerca de cómo ella defendió sus derechos y expresó sus opiniones personales, especialmente la de desacuerdo. Ya en la sesión 10 vamos a llenar de nuevo la tabla de frecuencia acerca de iniciar una conversación, pero esta vez ya no lo vamos a hacer que la persona no lo haga solo con una persona, sino con un grupo mínimo de 3 personas. ¿De qué manera lo puede hacer? Lo puede hacer realizando videojuegos en línea durante 2 semanas. Ya en la sesión 12 y 13 va a llenar la tabla de frecuencia acerca de la exposición, o sea, de nuevo, cómo inicia una conversación, o más bien, cómo se expone al público, ¿sí? Cómo habla en público. Pero entonces ahora lo que ella va a hacer es pedirle a los profesores que le deleguen alguna función donde sea necesario que ella le hable diario a los compañeros, ojalá que sea un grupo superior a 10 personas, y ella va a llenar entonces la tabla de frecuencia, de nuevo por 2 semanas. Y ya después de la sesión 12 y 13,
durante un mes ella va a realizar un autorregistro donde va a decir con cuántas personas desconocidas habló diariamente. Y finalizando estas 4 semanas, este mes, pues me va a mostrar esto en la sesión 14. Bueno, ya para la segunda conducta, perdón, para la tercera conducta, donde vamos a trabajar ACT. Entonces, primero debemos asegurarnos que la persona pues es ideal para esta terapia, ¿sí? O más bien que esta terapia sí es ideal para esta persona. Entonces, lo primero es que haya un escaso autoconocimiento de sí misma, es decir, hay un exceso de conocimiento acerca de los aspectos negativos, que de sus habilidades, de sus valores, ¿sí? Segundo, la persona tiende a evitar experiencialmente, ¿sí? Todo lo desagradable, ira, tristeza, miedo, perdón, ansiedad. Tercero, cuando ella, cuando se ve que hay un conjunto de reglas y creencias irracionales que se asocian a una situación problema o una conducta problema. Cuatro, cuando esta persona pues fusiona mucho sus ideas. Es decir, esta persona cree que ella es una idea. Entonces, si alguien le dice como tú eres bobo, la persona va o tú estás equivocado, entonces la persona va a generar un montón de defensas verbales, ¿cierto? O motoras, porque ella siente que es esa idea y piensa que es esa idea, cuando es solo una idea, no porque alguien te diga que estás equivocado o que eres bobo, significa que eres eso, ¿sí? Solo es una idea que puede estar equivocada. Entonces ve las ideas como sentencias. Quinto, las conductas que realiza eventualmente el paciente lo alejan de los valores y de resolver problemas. Entonces, pues sí, se ve que no hay unos valores claramente definidos en la persona y no hay una acción comprometida a estos valores, sino de hecho hay un montón de conductas que se alejan total de los valores. Entonces, agresividad, por ejemplo, esa es una. Bueno, también 6, cuando los valores o las redes de apoyo son confusas, ¿cierto? Entonces no hay como claridad en ese paso a paso a seguir o en esas acciones a seguir y en las acciones a no seguir. Entonces también se debe tener en cuenta que en esta terapia siempre pues el que va a inferir el contenido y el significado de la metáfora es el paciente y jamás el terapeuta. Bueno, ya en la sesión 2 vamos a utilizar la metáfora es de dos escaladores que están en dos montañas diferentes y nosotros como terapeutas estamos en una montañita que podemos tener una visión mucho más amplia que la misma persona, es decir, que el mismo paciente. Entonces por eso pues podemos brindarle muchas cosas que de pronto él no ve y muchas ventajas acerca de eso. Entonces en la tercera sesión vamos a trabajar la metáfora del calor y el frío, simbolizando las emociones como algo que no es útil evitar. Igual que el calor pasa, el frío pasa, la tristeza pasa, la ira pasa, la felicidad pasa. Toda sensación es temporal. También vamos a intentar identificar esto, vamos a intentar mostrar que este evento estresor o este evento que nos incomoda está en nosotros, ¿sí? No está afuera. Bueno, en el ejercicio, perdón, en la sesión 4 vamos a trabajar un ejercicio experiencial, o sea, vamos a llevar esta metáfora a un ejercicio experiencial, la de calor y el frío, durante 20 minutos, donde ella va a sentir bien sea calor que no le guste o mucho frío, si es que no le gusta, y mientras va a hacer un dibujo para mostrarle que además de sentir esto, podemos continuar con una sensación incómoda. O sea, podemos continuar aunque estemos tristes o podemos continuar aunque tengamos mucho calor. Y también vamos a utilizar paradojas para explicarle que a veces el control resulta siendo el problema y no la solución. Entonces, ejemplo, decirle que no piense en ardillas. Y pues fácilmente va a pensar en ardillas. Bueno, en la sesión 5 vamos a trabajar también cómo resulta precisamente cuando intentamos controlar o evitar, obtenemos todo el resultado contrario. Entonces, ahí me equivoqué, qué pena. Es la metáfora del tigre. Entonces, a medida que nosotros evitamos al tigre, el tigre crece, toma más poder en nosotros y en realidad el tigre puede ser algo terrorífico, ¿sí? Igual que cuando, o sea, imaginándonos un tigre que nos rugiera, puede ser algo incómodo, pero puede ser temporal.
Y a medida que nosotros evitamos más, es como si alimentáramos al tigre. Entonces lo ideal es que no lo alimentemos, es que no evitemos, que enfrentemos esa sensación incómoda, ese rugido de ese tigre, y él por la misma puerta que entró, por la misma puerta saldrá y vuelve y juega. Las emociones, los estados incómodos son temporales, no son eternos. Eh, y pues no podemos escapar de ese tigre porque el tigre está en nosotros. Entonces, y a veces también escapar de las cosas, de hecho muchos problemas se generan por andar escapando de eventos estresores, así sean externos, ¿sí? Aunque en este caso pues estamos hablando sobre todo de eventos internos. Bueno, en la sesión 6 vamos a trabajar la metáfora de la taza buena y la taza mala para desliteralizar y modificar esos significados del lenguaje y esos significados del éxito. A veces las personas están persiguiendo un montón de objetivos que no son congruentes con sus valores. Entonces, pues no es la idea. La sesión 7, entonces vamos a utilizar una metáfora de fusione para que las personas comprendan que son eh, trabajando un poco la idea del ajedrez, que las personas son tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Entonces soy tristeza y también soy felicidad. Bueno, en la sesión 8 vamos a hablar de una reflexión acerca de esos objetivos actuales que tienen y para el futuro, para intentar mostrar que a veces estos no concuerdan de nuevo con los valores. Vamos a trabajar la metáfora del funerario y el epitafio para identificar claramente los logros y los objetivos, que además son diferentes de los valores y las acciones, e intentar ver esas acciones que te acercan a los valores y las que te alejan. Ya en la sesión 9 vamos a establecer claramente los valores, que obviamente los valores perdón, los valores y las acciones que sí nos acercan a esos valores. Entonces vamos a jerarquizar estas acciones, ¿cierto? Vamos a hacer un plan de cómo acercarnos a estos valores. Y vamos a utilizar sobre todo la burbuja para ir implantando esta idea de que también pues habrán unos obstáculos en esta nueva forma de comprometerme hacia los valores y de esta acción dirigida hacia los valores. Ya en la sesión 10, perdón, vamos de nuevo a trabajar cómo estas dificultades de la burbuja, digamos que, o sea, estos valores, digamos que tendrán esas acciones, esta acción dirigida tendrá algunas cosas que nos gusten y tendrán otras que nos gusten. Y de nuevo, cómo nosotros seremos, tanto lo que nos guste como lo que nos disguste, en estos nuevos retos, hacia esta nueva visión y acción en la vida. Bueno, entonces en la sesión 11 vamos ya a identificar esos obstáculos claramente, ¿sí? Que se generan entre estos valores y el contexto, ¿sí? Estos nuevos valores. Eh, y vamos a generar un ejercicio para aceptar estos obstáculos, ¿sí? Y continuar comprometidos con estas acciones que nos llevan hacia esos valores. En la sesión 12 vamos a trabajar reconocer síntomas y pensamientos ya claramente que ella podría intentar evitar y enseñar a aceptarlo y pues para que en caso de que se presente ella ya pues esté entrenada pues para aceptarlo, ¿sí? Ya haya aprendido a aceptarlo. Y pues bueno, esto sería todo. La bibliografía pues es entrenamiento en habilidades sociales de Labrador, especialmente el capítulo donde colaboraron Caballo e Irurtia. Gracias.